Hola, queremos que escuches unas palabras del presidente de la República. El pueblo ecuatoriano quiere ver que se haga justicia, de constatar que todavía podemos ser un país honesto y transparente, de saber que sí hay gente limpia, recta e íntegra. Y a esa gente que es mucha, le exijo también que no se quede callada, que denuncie, que hable cuando constata que hay algo o alguien fuera de la ley. Nadie. Presidente, hay un ciudadano que le ha tomado la palabra, que está dispuesto a denunciar. Más que un ciudadano, es un funcionario público. Esta es una entrega especial de nuestra saga de investigaciones, el Ministerio de la Muerte, en el que una persona, empujado por el interés de mejorar nuestro sistema de salud, se atreve a dar un paso más, denunciar y decir la realidad del sistema en el que vivimos. Esta entrevista exclusiva de La Posta con el funcionario público del Ministerio de la Muerte será una nueva oportunidad para que el discurso anticorrupción se pruebe como un discurso vago o un discurso con contenido, como una promesa o una realidad. Bienvenidos. Hola, soy David Salomón. Soy ingeniero en procesos biotecnológicos, estudié en Alemania, me gradué en la San Francisco de Quito. Actualmente soy el director técnico del laboratorio de referencia. Me encuentro aquí sentado ante ustedes, exponiéndome a mí, a mi familia, a mi esposa, 2 hijas, una en camino. Mi razón de ser aquí, yo soy quien ha firmado los documentos que ha presentado La Posta y vengo a rendir mi versión de la verdad para fortalecer el sistema de salud. David, gracias por estar aquí, gracias por tu valentía, primero por apostar por el tema de fortalecer, como tú dices, el sistema de salud, porque es al final lo único que te empuja a ti como técnico del sistema de salud y a nosotros como periodistas. Cuéntanos un poco. La Posta ha publicado 3 informes hasta el día de hoy. Vamos a empezar con uno, que es el informe, los 2 informes que publicamos sobre el tema de las pruebas de VIH, que tienen tu firma. Al final hubo una rueda de prensa de la ministra de Salud, en la que también participó la ARCSA. Cuéntanos un poco el proceso que vivieron esas pruebas de VIH que llegaron al país. Hay que irnos empezando en el 2017. Cabe recalcar que son 2 kits de VIH, las primeras Standard Diagnostics coreanas, adquiridas por el Ministerio de Salud Pública. Primero en zona 5, hospitales creo que de Santa Elena, entre otros, empezaron a declarar problemas con las pruebas. Después otros hospitales siguieron, lo cual llevó a un comunicado del Ministerio de Salud Pública pidiendo que se haga un control de calidad de estas pruebas. ARCSA solicita al Ministerio de Salud Pública las metodologías oficiales y los insumos para poder llevar a cabo estos controles. Había la solicitud para que se continúe, sea como sea, con los análisis, por lo que la ARCSA gestiona con el Instituto de Investigación, el INSPI, plasma sanguíneo de pacientes, que es del Hospital de Infectología, que tenían y no tenían VIH, haciendo una réplica de lo que pasaba en los hospitales. Esto es exactamente lo que haría un doctor en un centro de salud. Se replicó la metodología que está en el inserto, porque este producto coreano no posee registro sanitario ecuatoriano, entonces no hay una metodología oficial registrada previamente. Pero David, ilústranos un poquito a los que no somos técnicos. Lo que quiere decir es de que en varios hospitales del país se estaban aplicando estas pruebas de VIH y les estaban registrando problemas. Tras el registro de problemas, les piden ustedes, los técnicos, que hagan una verificación de laboratorio, es decir, en territorio habían los problemas. Hay el comunicado del Ministerio de Salud Pública en base a informes hechos por los médicos o los comités técnicos de los hospitales, donde comunican problemas con las pruebas y por lo tanto se solicita el control sanitario de estas para verificar su calidad. ¿Qué determinó tu informe de Standard Diagnostics? Si no me equivoco, el 33% de las pruebas no se marcaban con claridad
Eso es lo que dice textualmente el informe. ¿Qué quiere decir que una prueba de cuarta generación, de estas pruebas rápidas de VIH, no se marque con claridad? Que la prueba no se marque con claridad te puede llevar a que el técnico la malinterprete, se puede interpretar como falsos negativos, ¿ya? Lo cual deriva en que la prueba, que debería dar franjas claras, ¿ya?, como da en algunos de los casos, debería darse en todos los casos. Si las pruebas son buenas o son malas, consideraría que más allá de la consulta que se debería realizar es si su almacenamiento y su transporte fue el correcto, y si el Ministerio de Salud Pública posee o está aplicando buenas prácticas de almacenamiento y transporte en sus hospitales, en sus unidades de salud, que podrían afectar las pruebas más allá si su procedencia, si vienen o no de su procedencia con alguna afectación. ARCSA comunicó a través de mis informes, que yo firmé, de que efectivamente se identificaba problemas similares a los identificados en el hospital. O sea que tú consideras de que es probable que estos errores no solo sean del origen de las pruebas, sino también del procedimiento que utilizaba el Ministerio de Salud para aplicarlas. Es decir, que no había un procedimiento adecuado, como tú dices, en el transporte o en el almacenamiento. O sea que es muy probable que, por lo menos en las primeras pruebas de estándar diagnóstico, que la que estamos diciendo, es que haya gente que se ha ido caminando tranquila en un hospital de Santa Elena o un hospital de cualquier hospital del país, pensando no tener el virus y teniéndolo, o viceversa. No te puedo confirmar, pero es probable eso, pero como técnico y bajo mi criterio te puedo decir que la posibilidad o la probabilidad existe. Tras las pruebas Standard Diagnostics del 2017, el Ministerio de Salud Pública emprende la compra a través de la Organización Panamericana de la Salud de las pruebas Alere, HIV, Composite de marca Avon, del fabricante Avon. Estas pruebas pasan también por los laboratorios de la ARCSA que están bajo tu custodia, y generas un informe que también lleva tu firma, en el que aseguras que el 40% de estas pruebas fallan, ya no solo con falsos negativos, sino también con falsos positivos. Hasta ahí estoy correcto. ¿A qué se debe que estas pruebas también fallen? Y sobre todo, ¿qué piensas de las declaraciones de la ministra de Salud, que en una rueda de prensa acompañada de funcionarios de la OPS y de la sociedad civil aseguraron que no se trataba de un informe concluyente? ¿Era un informe concluyente? El último informe que se emite desde el laboratorio de referencia, que se realiza con plasmas certificados, en ningún momento da de baja informes previos. La información del primer informe te da una perspectiva de lo que puede pasar o pasaría en los hospitales aplicando plasma sanguíneo de pacientes, y el segundo informe te da la perspectiva de cuando evalúas las pruebas con plasma certificado de acuerdo a la metodología de control de calidad del fabricante. O sea, hablando en idioma normal, los estudios primarios, o sea, los primeros dos estudios se refieren al plasma normal de la gente, o sea, a pincharse el dedo, a poner una gota de sangre en y cómo funcionarían esos estudios en la vida real. Los otros, el del plasma certificado, es con un producto de plasma entregado por otro laboratorio que dice, pero que está muy lejos de la vida real en territorio, de lo que se hace en una carpa de el Ministerio de Salud, verificando y haciendo pruebas tempranas de cuarta generación de VIH. Hay varios factores por los cuales una prueba de VIH puede darte un resultado dudoso, no congruente, o un falso positivo o falso negativo, que es cuando otra enfermedad que tenga el paciente, como hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, interfiere con la tirilla reagente cuando se pone sangre directamente o plasma. El plasma tú lo tomas de la sangre, la centrifugas y lo aíslas, ¿ya? Para ser más específico en detalle a nivel técnico,
¿Puedes dar un ejemplo de a qué te refieres con que puede haber múltiples factores? Es decir, cuando hago una prueba de esto en un hospital, ¿qué factores pueden llevarme un falso negativo o un falso positivo? Técnicamente, como ya se ha mencionado, va a depender de la carga viral del paciente. Ya hay lo que se llama el periodo ventana, donde la carga viral, el virus está incubando y es muy baja o casi nula, por lo cual no se puede detectar, lo cual Pero te corto un poquito porque el informe que firmabas aseguraba que eran pacientes VIH positivo conocidos, por lo tanto la teoría de el periodo ventana está más que descartado porque es un paciente VIH. Ahí te hablan de la teoría conocido. de los antirretrovirales, de que al tomar los retrovirales la concentración de VIH en su cuerpo disminuye y que eso pueda llevar a que sea poca. Si hablamos de un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tomando retrovirales, el virus, la concentración de virus no va a bajar lo suficiente como para que no sea detectable por la prueba. En teoría, de acuerdo a mi criterio personal como técnico, puede ser que otros lo refuten. Ahí tendríamos que evaluar en un debate técnico los diferentes puntos de vista. Podemos concluir entonces que hubo 2 años en este país que el sistema de salud tuvo informes negativos sobre la calidad de las pruebas de VIH de detección temprana de 4ª generación con las que se aplicaban las normas y las políticas de lucha contra el VIH. Tuvo informes donde se evidencian problemáticas o incongruencias. No se habla de un cumplimiento o incumplimiento negativo, porque repito, a nivel legal, si no tienes registro sanitario no tienes contra qué contraponer y tampoco contra qué declarar. Pero fuera de la rigidez de la norma y el trámite burocrático. Fuera de ese aspecto te deja mucho que desear las 4 de pruebas, cada 10. y la recomendación hacia el MSP fue de que apliquen otras pruebas confirmatorias porque efectivamente se identificó problemas con las pruebas. Quiero pararme un rato en este segundo informe de las pruebas ALERE. Este segundo informe tiene una conclusión que asegura que no le fue proporcionado a tu laboratorio un certificado de las cargas virales de los plasmas con los que se hizo la prueba. La pregunta es directa y concreta porque algo de esto le pregunté a la ministra durante la entrevista que tuvo con La Posta. ¿Ese segundo informe tuvo modificaciones en la conclusión? Sí. ¿Qué se le cambió y por qué? Ahí el informe estuvo listo en octubre del 2018. Desde ahí estaba más o menos un poco antes de eso la solicitud. Una vez comunicado, se evaluó de que ese informe podría malinterpretarse por el Ministerio de Salud Pública y llevaría a que las pruebas que han sido adquiridas caduquen dentro de bodega. El Ministerio de Salud Pública solicitó a ARCSA, a puerta cerrada verbalmente, de que se revea o se verifique el informe de tal forma que permita que las pruebas salgan de bodega hasta que ARCSA haga más análisis que corroboren si realmente las pruebas son aptas o no aplicando los plasmas certificados, que es lo que indica la metodología. Pidieron que se cambie un informe para que salgan las pruebas de bodega, se utilicen en el campo hasta que exista un informe que realmente les dé luces sobre la realidad. El informe que yo elaboré y comuniqué no se lo puso en conocimiento al Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque podría afectar, al emitirlo, bajo ese informe no se hubieran podido usar bajo ninguna circunstancia las pruebas. Entonces, ARCSA retuvo el informe. ¿Quién pidió el cambio y cómo lo pidió? O sea, ¿quién pidió el cambio en el informe? ¿Quién pide el cambio? Claro, dices, hubo una llamada a puertas cerradas del Ministerio de Salud Pública. Hubo una videoconferencia en la cual estuvimos ¿Tú estabas allí? yo estuve ahí. La ministra pidió que se evalúe. ¿La ministra María Verónica Espinosa? Sí, la ministra le pidió al director ejecutivo de ARCSA que se evalúe cómo se iba a proceder con estos controles, de que cómo se iba a obtener el plasma sanguíneo certificado, verificar la calidad y que el informe que se emita vaya acorde. David,
claramente, el ministerio empujó para sacar a la calle pruebas de VIH de las que no estaban seguros de su efectividad. Si el ministerio empujó o no empujó a sacar las pruebas, no te podría dar información. Lo que te puedo decir es de que hubo presión desde el ministerio para que el informe que se emita hacia ellos deje una ventana hacia un informe donde se hagan los análisis con el plasma certificado. El gobierno y el Ministerio de Salud a la cabeza ha dicho como bandera de su argumentación que necesariamente tenía que existir este informe concluyente, que todo lo que se hizo por tu laboratorio y todos los informes que se dieron durante 2 años antes en realidad no valían hasta el último informe concluyente del 15 de abril. ¿Tú compartes ese criterio? Si ustedes leen en detalle el último informe que yo firmo, en ese informe en ninguna parte dice que se da de baja o se elimina los informes emitidos anteriormente. Por lo tanto, el criterio de los 2 informes es válido. A mí me queda una gran duda y esa duda está publicada por un medio de comunicación de nuestros colegas de GK, que en un reportaje de seguimiento sobre la investigación de la posta aseguraban, palabras más, palabras menos, que las pruebas sirven, que así lo dictaminan los informes de la ARCSA. Y esta conclusión a la que llegan nuestros colegas está basada, y esto es lo que me preocupa, la pregunta que te traslado, está basada en tus propias declaraciones. Tú les aseguras a nuestros colegas básicamente que las pruebas sirven. ¿A qué David Salomón le tenemos que creer? ¿Al que leí en GK o al que tenemos hoy delante aquí en la posta? Planteemos el escenario. Se encuentran ustedes con sus altos mandos en una oficina cerrada, con el teléfono de GK, y se recomienda o se te va dirigiendo a señas cómo ir maquillando técnicamente lo que se ha emitido. ¿Cómo proceden? Maquillando técnicamente, ¿cuál hubiese sido tu respuesta sin esas presiones? Mi criterio técnico, el que expongo ante ustedes, la problemática que hubo con las pruebas coreanas, que fue presentada por muchos hospitales, también se expresó por laboratorio de referencia de la ARCSA hacia el ministerio, fue el motivo por el cual el ministerio devuelve las pruebas coreanas a su proveedor y después adquiere las nuevas. Una vez adquiridas las nuevas, pide a ARCSA control, ARCSA realiza control con los plasmas de pacientes, encuentra problemáticas nuevamente y después hace... Es que a mí... O sea, tú fuiste presionado para dar unas declaraciones en las que no estás convencido. Eso es lo que entiendo. Repito. Para maquillar y suavizar la verdad. Suavizar la verdad. Se hablaba de que se estaba validando... GK publica algo que en teoría no es la verdad. GK publica lo que se dijo y lo que yo declaré en ese momento en presencia de mis autoridades, bajo el consenso de lo que ellos consideraban que yo como director debía decir. No es que GK miente, sino que... No, ahí no hay ninguna mentira. Ellos publicaron lo que tú dijiste. Publicaron lo que yo dije y lo que yo como responsable del laboratorio... Pero lo que fuiste presionado a decir. Sí. Presionado a decir... Estás con tus directivos, tienes que proteger a tus directivos, defender a tus directivos, eres funcionario público, así funciona. Fuimos nosotros a una rueda de prensa en la que estuvo la ministra y estaban también representantes de organismos internacionales, especialmente de ONU, también defendiendo la postura de la ministra. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo consideras... ¿Era gente informada ahí en esa rueda de prensa o también respondían a un libreto que tenían que decir, sí, las pruebas de 4ª generación son pruebas aplicables, aprobadas a nivel mundial,
pero tus informes, por ejemplo, ¿llegaron a conocimiento de los colegas de la OMS o de la OEPS? Desconozco si mis informes llegaron ante ellos. La responsabilidad mía como director de laboratorio es remitir hacia mis autoridades y que ellas a su vez remitan al Ministerio de Salud Pública. Se comunicó al Ministerio de Salud Pública, esos son documentos que creo que ustedes incluso tienen y ya han publicado. ¿Y qué hizo el Ministerio de Salud Pública con esos comunicados? No puedo dar yo declaración de eso. La respuesta en la rueda de prensa fue coordinada. Claro. O sea, me refiero a que si planificaron qué iba a decir cada uno, cómo le iba a decir. Sí. ¿Cuál fue la planificación que tú atestiguaste? De que se iba a manejar, de que efectivamente las pruebas vienen precalificadas y de que las pruebas son buenas y que el MSP hizo un proceso de adquisición de algo que es bueno. Yo no dudo de la precalificación de la Organización Mundial de la Salud, no soy nadie para criticar o considerar de que ellos han precalificado mal. Lo que sí puedo decir es de que dudo del almacenamiento y transporte de las pruebas a cargo del Ministerio de Salud Pública, ya que bajo mi conocimiento sus bodegas no están acreditadas o certificadas por BPA, BPD y BPT. ¿Algo más con VIH? Quiero cerrar el tema del VIH preguntándote si te haces una de estas pruebas de cuarta generación, de las que tiene el Ministerio, ¿tú te vas tranquilo o buscarías una segunda prueba? Como habrás leído en los informes que emití, mi recomendación es de que posterior a esa prueba, sea cual sea el resultado, deben hacerse otras pruebas más específicas para verificar. Sí, básicamente hay que volver a hacer. Sí. Pasando un poco el tema de VIH, gracias David por tu explicación técnica en todo caso y por la verdad que te atreves a contar hoy, esta noche. Publicamos un segundo informe que también viene con tu firma, que es el tema del desinfectante plagado de bacterias de bacterias del suelo, de bacterias del ambiente, hasta en un 1000%, según un informe que salió de tu propio laboratorio. La ministra y el ministerio en general se ha limitado a decir que emitieron el informe, retiraron el producto de los quirófanos, de los hospitales. Cuéntanos primero qué fue lo que encontraste, cómo llegó este producto, este jabón, porque al final es un jabón desinfectante, a tu laboratorio y qué fue lo que encontraste ese día. El producto llega al laboratorio ya con un oficio del Hospital Militar, si mal no recuerdo, donde declaran de que han tenido brotes de infecciones nosocomiales por Achromobacter nitrificans y consideran de que el motivo de estos brotes es contaminación en la solución antiséptica que ustedes ya han mencionado y que tenemos los informes. Llega al laboratorio de referencia, se hacen los controles de calidad respectivos y se determina conteo de bacterias incontables. Posterior a eso, se pide el apoyo del Instituto de Investigación para identificar el género y especie de estas bacterias por pruebas ya de ADN molecular que ARSA no está en capacidad de realizar, por eso se solicita el apoyo. El INSPI confirma que es Achromobacter nitrificans lo que está presente en la solución antiséptica y asimismo, porque hay una al 4% y otra al 2%, donde se identifica otra bacteria que también puede originar infecciones en pacientes y más aún si estos pacientes han pasado por procesos quirúrgicos o algún tipo, la posibilidad de contaminación, infecciones, es alta y eso es un riesgo a la salud, es un riesgo a los pacientes. Pasó en su momento y el que haya pasado no significa que no pueda volver a pasar. David, tú que estás en un laboratorio, no estás recorriendo los hospitales del país en realidad, pero conociendo el sector, ¿esa porquería estuvo en algún quirófano de este país? ¿O lo supones? Yo desconozco. ¿Pero a qué te empuja la lógica? Que es probable, podría decirte incluso de que bajo alguna circunstancia que el Ministerio de Salud Pública careciera de otros insumos,
pudo aplicar esta solución antiséptica incluso para, en vez de utilizarla solo cutánea, utilizarla para desinfectar algún instrumento o algún área. ¿Tú tuviste informes de que esa porquería estuvo en un quirófano o estuvo en un hospital, ¿no es cierto? Porque es un hospital el que reporta que estuvo ahí. O sea, hay altas posibilidades que antes de operar a una persona hayan limpiado la zona de la herida con este producto altamente contaminado. Es posible. ¿Qué produce eso? ¿Qué produce que yo te eche un desinfectante que tiene Achromobacter nitrificans o Comamones testosteroni y luego te abra para una operación a corazón abierto? Cuando hablamos de una operación, primero la operación debe desarrollarse en un ambiente estéril, donde no haya presencia de bacterias en general, por lo tanto debe el área estar súper desinfectada, esterilizada, vaporizada, aplicada los desinfectantes que ya los hospitales tengan procedimentados, y asimismo en el paciente no debería brindarse ninguna fuente de posible contaminación que lo lleve a infecciones. Dependiendo del proceso quirúrgico que tenga, estas infecciones podrían ser más fuertes y ocasionar la pérdida del paciente. Las autoridades y la ministra principalmente dice que esas cosas pasan, que pasa en todo lado. ¿Es normal que pase? ¿Es normal de que haya un producto y contaminado al 1000% en un quirófano de este país? ¿Es como decir un ups, así? ¿O cómo se debería tomar técnicamente y seriamente el tema? Se ha identificado por otros organismos de control a nivel mundial productos que no han cumplido a lo largo de la historia, y las demandas y acciones legales, penales y sanciones que han sufrido cuando ese tipo de casos suceden están lejos de la realidad ecuatoriana, donde las sanciones, de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud, son 10 salarios básicos, la suspensión o cancelación del registro sanitario y la suspensión temporal o definitiva del establecimiento. Este producto contaminado al 1000% tuvo como consecuencia un registro sanitario suspendido temporalmente, según dice la aplicación de ARCSA Móvil, el retiro del permiso de funcionamiento y un pedido de retiro de los centros de salud de la red pública. El Ministerio de Salud y la ARCSA han sido incapaces de responder a los pedidos de información de este medio de comunicación para decirnos en qué hospitales estuvieron estos desinfectantes y han sido incapaces de demostrarnos que han tomado acciones y medidas legales. ¿Te parece que han cumplido con su trabajo? Me refiero a tu institución, la ARCSA y el Ministerio de Salud Pública. La ARCSA tiene como competencia a asegurar que los productos de consumo humano sean seguros y verificarlos. ARCSA actuó dentro de sus competencias. Pero David, es normal que haya problemas, es normal de que entre un producto con problemas, es normal que un producto entre a un quirófano con 1000% de contaminación. O sea, yo podría llegar a entender de que un laboratorio cometió un pequeño error, de un pequeño lote con un poco, no soy técnico, con un poco de contaminación. Estamos hablando de 1000%, son incontables las bacterias que tú mismo determinaste en tus informes. ¿Eso es normal o es una absoluta responsabilidad de un laboratorio produciendo algo tan delicado como lo que estamos hablando? No es normal, no es aceptable, no debió haber pasado. Existe la posibilidad de que personas se hayan visto afectadas por esto, se hayan visto infectadas, si estaban inmunodeprimidas, pudieron incluso haber fallecido por esto. Es una realidad y el Ministerio de Salud Pública debería tener incluso estadísticas donde se evalúe a nivel forense, a nivel de las autopsias, análisis de por qué falleció un paciente, de que si fue un paro cardiorrespiratorio que estuvo originado en una infección, cuál fue la infección, cuál fue la causa raíz de este problema, para ir tomando acciones que evitaran
que fallecieran pacientes. Si es que han fallecido, no te puedo decir que eso pasó, no tengo evidencia. Sí, sí. Tampoco lo dice el desconozco. ministerio. Yo quería ahondar un poquito. Decías tú que crees que la ARCSA cumplió con sus responsabilidades, pero si la responsabilidad de ARCSA es la vigilancia y control de los productos, ¿cómo es posible que un producto que ni siquiera tiene registro sanitario ande por allí circulando en la red de salud pública sin que ustedes se enteren? Existía un registro sanitario Solo de uno de los dos productos. de uno de los dos productos. ¿Cómo es eso de uno de los dos? El desinfectante Chemscrub tiene dos presentaciones, clorhexidrina al 4% y clorhexidrina al 2%. El del 2% no tenía registro sanitario, el del 4% tenía registro sanitario. Yo lo que me pregunto es si hay una institución que hemos creado los ecuatorianos para que vigile y controle, ¿cómo es posible que un producto que no tiene registro sanitario no solo circula por allí, sino que circula en la red de salud pública? Dentro de las gestiones del ARCSA, donde están evidentemente las inspecciones y los controles, si yo te otorgo un derecho como empresa y a partir de lo que dispuso el presidente Correa en decreto y estatuto cuando crea el ARCSA, se confía en el principio de buena fe de los titulares del registro, ¿ya? Y se hace control post-registro una vez obtenido el registro sanitario y estando el producto en el mercado, ¿ya? Debió haberse evidenciado tal vez primero por parte de ARCSA. La problemática también sería por qué instituciones públicas o privadas adquieren un producto que no tiene registro sanitario. Si estaba dentro del portal de compras públicas, si fueron adquisiciones directas, si estaban solo en hospitales privados o si también estaban en hospitales públicos, qué tantos hospitales estaban y qué tan fuerte fue el impacto, cuántos lotes se usaron primeramente antes de que el ministerio detectara el problema que comunica el ARCSA y por qué el ARCSA no lo identifica primero. Eso también es importante recalcar. ARCSA es una institución finita. Vivimos una política de austeridad. Los recursos de la agencia cada vez han sido menores. Se ha sacado funcionarios a lo largo de los años. Se fueron perdiendo partidas. Entonces, si tú no tienes un organismo de control al que el Ministerio de Finanzas alimente de manera coherente, no vas a tener un control como se debería tener. Entiendo, pero bueno, tal vez sería, no sé si es que aceptable tener un caso de un producto contaminado, de un mal producto en el sistema. La Posta ha publicado un segundo producto que adolece prácticamente de lo mismo. Es un producto que tendría que ser absolutamente aséptico, un producto que tendría que ser de absoluta confianza de los profesionales de la salud y se introduce a los hospitales, a los quirófanos de este país, un paracetamol inyectable que da asco verlo. O sea, da asco verlo cuando van pasando las semanas y da terror pensar de que eso haya podido ser introducido en una vía de un paciente en un proceso postoperatorio y que tenía que haber solucionado sus problemas de dolor y que más bien haya provocado una septicemia, una bacteremia o cualquier cosa. Este es el tercer informe de la Posta sobre el paracetamol de Pharmedic, en el que también hay informes firmados por ti, en los que se demuestra que fue un producto que entró a la red de salud por lo menos 8 hospitales que registraron su ingreso, que reportaron su error. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué diablos metimos un paracetamol dañino a los quirófanos de nuestro país? Si mal no recuerdo, fue por un proceso de subasta inversa. Gana la empresa Pharmedic, la empresa productora Protec System o Biosystems, no recuerdo exactamente el nombre del productor. Tendríamos que chequear mis informes. Los hemos visto. Es un fabricante hindú. Se identifica
problemas primero en uno de los hospitales, hubo una suspensión inicial del registro, se tomó acciones por parte del ARSA y después se intensificó los controles. A medida que el producto iba llegando al país, a un proceso casi de liberación de lote a lote, hubo algunos lotes que no cumplieron, hubo lotes que sí cumplían. En teoría todos los lotes deberían cumplir. Había algo también muy particular que dentro de un lote, cuando se hacía la inspección, en la cantidad de viales en ese estado que ustedes tienen que se encontró, eran pocos. Inicialmente por parte de ARSA fueron 14. ¿Ya? Entonces ese es un dato con el cual como agencia evaluamos de que se consideraba un producto inestable, se determinó que tenía contaminación microbiana y se tomó la acción de suspender el registro y después todas las acciones que ustedes ya conocen. ¿Cómo llega el producto contaminado a la red de salud pública? Partimos nuevamente del principio de buena fe, de que el ministerio tiene que recibir, debe verificar lo que recibe, ¿ya? Una vez de que sigue este proceso de verificación, reporta o no reporta. El producto, una vez suspendido, estuvo en las bodegas de los hospitales por mucho tiempo. No te puedo decir si se usó, si no se usó. A ARSA no llegaron reportes de pacientes que hayan sido inyectados, esa información no tengo, pero sí se habla de que exista la posibilidad. Luis va a ahondar en los informes y en la parte técnica. Yo quería que me expliques un poco lo que más me interesa como usuario del sistema de salud. ¿Qué puede pasar si tú inyectas esa porquería en una persona? Si un médico agarra uno de los lotes que no están visiblemente contaminados, pero que está contaminado, simplemente que no le ha cambiado el color de transparente a petróleo, ¿qué le puede pasar a una persona a la que le inyectas eso? Hay lo que se llama, que ustedes ya han mencionado, la septicemia. Las bacterias ingresan por el torrente sanguíneo. Al ingresar por el torrente sanguíneo pueden esparcirse a diferentes órganos y generar una infección sistémica a nivel del organismo y por lo tanto, si no se atiende con antibióticos o con antibióticos suficientes y a tiempo correcto, puede llevar a la muerte. La ministra dice que estos productos, igual que el desinfectante, se pasean por las bodegas y por los quirófanos y no se utilizan. Te pregunto, desde tu punto de vista, hay un médico que tiene un paciente afectado de dolor, está llorando del dolor, una enfermera que ve a un paciente en un posoperatorio afectado de dolor, va a la bodega del quirófano y lo que encuentra es un paracetamol. O sea, es altamente probable que este producto, a mi modo de ver, poco técnico e ignorante, que una enfermera viendo a su paciente adolorido, coja un paracetamol y se lo inyecte. O primero tiene que tener un informe de ARSA, o qué, si es que bendecido por el ministerio ha llegado el producto a la bodega de su quirófano. Si el producto llega a la bodega y fue receptado, entonces puede usarse. Y la posibilidad de lo que tú planteas es alta. Ahí tendría el ministerio que demostrar si fue receptado, si fue bodegado y si se permitió el uso, y posterior a permitir el uso identificaron el problema y después lo suspendieron. Eso ya deberá definir o demostrar el ministerio. David, ¿tienes algo que decir algo del paracetamol puntual? Sí. Quería ir sobre los tiempos, porque recuerdo que los informes aparecían en abril de 2018, en la primera alerta del Hospital San Francisco de Quito, pero no era sino en abril del 2018 aparecía la primera alerta. En mayo del 2018 aparecía el primer informe que decía: este paracetamol está contaminado. En agosto, 4 meses más tarde, aparecía el octavo grito de auxilio, el octavo reporte de alerta de un hospital, que era el hospital militar. ¿Cómo es posible que pasen 4 meses
con el producto circulando en la red de salud pública, estando en las bodegas de nuestros hospitales, sin que alguien tome control. Quiero decir, ese es el tiempo normal que se toma para hacer exámenes y tomar decisiones cuando se habla de vida de gente. Te detallo un poco internamente qué pasa en ARSA y cómo funcionó. Si mal no recuerdo, fue en 2017 que empieza, abril 2017. que empieza la problemática con este paracetamol. Sí. Tienes tú la estructura de la agencia, funciona a través de coordinaciones zonales. La coordinación zonal es la primera instancia. La coordinación zonal identifica la inspección del producto, manda al laboratorio, el laboratorio emite informe, el informe es no favorable, y en base a eso inicia un proceso administrativo sancionatorio sanitario, ¿ya? Especial. Pues así, no soy abogado, pero más o menos así se llama. Dentro de ese proceso sancionatorio se determina como una de las medidas la suspensión de este registro. Cuando se suspende el registro, obviamente se comunica a los hospitales que no deben usar el producto. Posterior a este proceso se levanta la suspensión. Después de levantarse la suspensión, se levanta la suspensión por A o B motivo dentro del proceso sancionatorio. Creo que por parte del representante legal se dice que la cantidad de lotes con contaminación o la cantidad de viales encontrados es insuficiente para tomar una medida de alto nivel, etcétera, etcétera. Y desde ahí se planteó el hacer controles previo a ingreso de los hospitales, ya casi en aduana, en bodegas ya de quien recibía, previo a repartir al ministerio. Y ahí es de que se sigue encontrando problemas, ya pasa a segunda instancia y es ya desde planta central de ARSA que se toman las medidas legales de la suspensión por lo que yo declaro inestable el producto. Tengo dos preguntas que quisiera una respuesta monosílaba, si es que es posible. Lógicamente para un técnico muchas veces es difícil porque hay muchos otros argumentos que pueden cobijar tu respuesta, pero hemos publicado 3 informes. El Ministerio ha tratado de desviar la respuesta sobre esos 3 informes. VIH, desinfectante, paracetamol. ¿Nuestra información ha estado equivocada? No. Siguiente pregunta. ¿Consideras que estos 3 problemas que hemos identificado en estos 3 primeros informes responden a un manejo alegre del sistema de vigilancia sanitaria de este país? ¿A qué atribuyes esto? O sea, ¿por qué? Esto ya no es monosílabo, discúlpame, pero ¿por qué diablos está pasando? Tienes a la ARSA, cuya competencia es asegurar la calidad de los productos. Tienes procesos de contratación realizados a través de la Secretaría de Compras Públicas, que no necesariamente exige el cumplimiento o exigía el cumplimiento de los requerimientos sanitarios del ARSA para que se den las compras, las adjudicaciones, etcétera, etcétera. Muchas veces salía el proceso de subasta inversa y ganaban empresas que tenían su producto pero no tenían registro sanitario y ARSA tenía que correr a otorgarle registro sanitario. O sea que problemas administrativos ponen en riesgo la vida de la gente. Sí. Hay cosas que a mí no me quedan claras, David. Cosas que pasan después de que ustedes conocen que un producto pone en riesgo nuestras vidas. El caso paracetamol que hablamos hace muy poquito. Ustedes detectan que hay un paracetamol que si se lo inyectan a alguien lo puede matar. Y ese paracetamol tiene hoy, mientras hablamos, un registro sanitario vigente. ¿Cómo nos explicas algo así? O sea, si tú hubieras sido no jefe de laboratorio, director del ARSA, ¿tú hubieras dejado que un producto como este pudiera seguir circulando en el mercado? ¿Te parece lo lógico? O sea, ni siquiera hay una acción penal, no hay, el dueño de la empresa no solo sigue vendiendo, está libre. Las acciones que yo hubiera solicitado, hubiera intentado realizar serían mucho más
extremas. Les repito, yo vengo de haber estudiado Europa, de haber vivenciado el sistema de salud allá, y de que lo que aquí estamos hablando son crímenes ante la sociedad ecuatoriana, donde pones en riesgo la salud de tus hijos, de tus primos, de tus padres, y de que eso no tiene nombre. ¿La ministra sabe? ARSA comunica a MSP. MSP pudo o debió tomar acciones penales. La responsabilidad final es del Ministerio de Salud. No soy abogado, no podría decirte si es de ellos la responsabilidad, pero que ellos tienen responsabilidad también en el proceso, porque son la autoridad de salud, son quienes manejan, que se vele por el cumplimiento de la ley orgánica de salud, y etcétera, etcétera. Entonces, asimismo, debería haber acciones penales como la prisión para quienes pongan en riesgo la salud de la población y no solo sanciones administrativas. ¿Cómo tiene registro vigente? Porque se llevó un proceso administrativo especial donde se le fueron pidiendo requerimientos al representante legal estrictos, y el documental es primordialmente, y lo fue presentando, después retiró todo el producto del mercado, después incineró todo el producto, y en base a esa medida ellos cambiaron la presentación también del producto, bajo lo cual ellos aseguraban nuevamente que su producto sí iba a ser seguro y legalmente es correcto, se puede decir, o se siguió el debido proceso, como se sabe decir. Dentro de las recomendaciones que el laboratorio de referencia emitió, es de que si en algún momento se llegara a levantar la suspensión del registro, que a mi criterio debió haber sido una cancelación del registro, de que si al arribo de cualquier lote de estos paracetamoles debe haber un control, primero por laboratorio de referencia, antes de que sea administrado al Ministerio de Salud Pública. David, ¿cómo ha sido la reacción al interior después de las publicaciones que hemos realizado a raíz de informes que hemos recibido firmados por ti? Cuéntanos un poco el ambiente que se vivió adentro después de que la prensa trate de poner un poco el foco sobre algo que venía sucediendo pero que casi nadie había visto. Mucho estrés, mucha presión, dolor, porque algunos funcionarios dentro de sus competencias y sus atribuciones cumplieron dentro de lo que tenían que hacer. La agencia, a medida que ha pasado el tiempo, ha ido evolucionando y mejorando. Le falta mucho, le falta recursos. Entonces hay ciertas problemáticas en cada uno de los casos que ustedes mencionan, sea por parte del ARSA o del Ministerio de Salud Pública, que son un dolor de cabeza, y que ante evidenciarse esto por esta vía va a haber repercusiones a otros niveles, y esas repercusiones son las que se temen o bajo las cuales cada servidor público tendrá que prepararse. Comenzaste esta conversación diciendo que ponías en riesgo tu trabajo, incluso tu integridad, tu vida y la de tu familia. Alguien que nos esté mirando en su casa puede pensar que estás exagerando. ¿A qué le temes? Le temo que el día de mañana manden una motito a mi casa y le entreguen bala a mí y a toda mi familia, porque los intereses económicos bajo los cuales se rigen las adquisiciones de medicamentos en este país son muy fuertes. También la injerencia política que va a tener lo que yo estoy detallando acá puede o no afectar la imagen de otros funcionarios que puedan o no tomar acciones legales contra mí, denunciarme, solicitar mi destitución, solicitar juicios penales, juicios administrativos, glosarme. El antecedente que yo tengo
es de que todo lo que puede pasar desde que ustedes sacaron sus primeros informes, a mí me poncharon a puñal una llanta, que me puedan cortar los frenos de mi carro, que, como les digo, puedan estarme esperando, que me puedan caer a puñeta mis propios compañeros de la institución, que se sienten amenazados o amedrentados por el que yo me haya atrevido a dar una declaración donde trato de detallar qué ha pasado, de que efectivamente ha habido un riesgo a la salud de la población, un riesgo a todos, un riesgo que de cierta forma se ha callado porque involucra a un grupo de políticos o de funcionarios de que probablemente no quisieran verse mezclados en esta problemática, las acciones políticas que puedan haber en mi contra, la difamación que va a haber hacia mí, que termine mi carrera profesional, de que ninguna empresa quiera contratarme o quiera decir, no, ese David Salomón, el sapo, ¿cómo vamos a contratar a un sapo? Esas son básicamente los temores. ¿Te consideras a ti mismo un sapo? Me considero una persona que está detrás de que no haya productos que puedan causar la muerte a amigos, familiares y cualquier ciudadano en este país. Si eso es ser sapo, soy la mamá de los sapos. Dicho esto, creo que ha quedado más que claro, no solo para nosotros, sino para ustedes y principalmente para las autoridades. Tenemos aquí a un funcionario que ha tenido la valentía de correrse todos los riesgos que él mismo ha detallado durante esta entrevista con el único fin que también ha motivado la investigación y las entregas que ha tenido la posta, que no tienen ningún tipo de desviación político-ideológica que algunos han tratado de confundir, sino, como dice David, el tema principal de todo esto es tratar de corregir los errores administrativos que ponen en peligro la salud de la gente que llega vulnerable al sistema de salud pública de este país. Espero yo, principalmente como persona, traslado y expreso mi admiración pública a David por la valentía que ha tenido de llegar, de tocar la puerta y decir, he sido yo, tengo la obligación histórica de decirle al país qué es lo que está pasando y conmino también a que el gobierno y que las autoridades tengan la misma interesa y la misma altura histórica de defender a los denunciantes, de defender la verdad, de corregir los errores institucionales, de corregir los errores de la salud de este país y de encaminar el asunto. Es duro de escuchar, más allá de los documentos, las decenas y decenas y decenas de documentos que hemos analizado para esta serie de investigación. Es duro de escuchar las declaraciones de David, que no solamente pone en riesgo su carrera y su trabajo, al ser un país que no ha reconocido nunca la honestidad como un valor, ni la valentía como una acción a imitar o emular o aplaudir. Es duro escuchar de su boca las consecuencias de lo que significan esos informes, que es que esos informes son más que documentos. Esos informes son vidas, son las vidas de ustedes, de sus familias, de las nuestras, de la mía. Creo que es una oportunidad de oro para que la sociedad ecuatoriana haga un respaldo a quien tiene la entereza para hacer su trabajo, porque el trabajo del funcionario público no es proteger al funcionario público inmediato superior o al ministro del área o a la ministra del área. El trabajo del funcionario público es proteger a los ciudadanos que pagan su sueldo. Creo que esta noche ha habido un funcionario público protegiendo a los ciudadanos que le pagan. Un punto más es que el tema de la salud no será abandonado por la posta. Después de esta entrevista continuaremos no solo con las revelaciones documentales
que hemos venido mostrando a la opinión pública, sino seguiremos hurgando porque estamos convencidos que más allá del escándalo político en el que a veces la coyuntura nos envuelve a la opinión pública, nos empantana y nos ciega, estos son los temas que realmente nos preocupan, son los temas que realmente nos humanizan como sociedad y seguiremos en esto. Esto sin importar si hay juicio político, destitución de Contraloría, investigación de Fiscalía. Esto lo escribíamos en un artículo de opinión, lo escribía yo en un artículo de opinión. Esto va más allá de una ministra, va más allá de un funcionario público. Esto significa que tenemos un error catastrófico en nuestro sistema de salud y hay que arreglarlo. El funcionario se llama David Salomón, señor presidente.